Damos inicio formalmente a esta sesión especial virtual. Quiero agradecer el honor de la presencia de la doctora Ana Laura Magaloni Kerpel, que ahora será presentada. Doctora, es un honor contar con su presencia en esta sesión. Quiero agradecer también a los consejeros Jorge Sepúlveda y Víctor Olea por sus amables gestiones para la organización de este evento y particularmente a Jorge Sepúlveda por haber hecho realidad esta reunión con la doctora Magaloni. Haré una breve reflexión sobre el tema, cederé la palabra al consejero Jorge Sepúlveda y a su vez a Víctor Olea para continuar con la sesión. Víctor Olea nos explicará el formato y manejo de esta sesión. En teoría, el tema que el día de hoy se va a abordar es igualdad social y acceso a la justicia. Y en relación con este tema, en teoría, la ley es la misma para todos. Sin embargo, en el servicio de administración de justicia se producen desigualdades en el acceso. Poca utilidad tiene que el Estado reconozca formalmente la existencia de un derecho subjetivo si el titular no puede acceder de forma efectiva, ágil y oportuna al sistema de justicia para defender precisamente u obtener la tutela de dicho derecho. Uno de los principales instrumentos regionales en la materia lo constituyen las llamadas 100 reglas de Brasilia sobre acceso a la justicia de personas en condición de vulnerabilidad, adoptada en la Cumbre Judicial Iberoamericana de 2008. Dichas reglas consideran como situaciones de vulnerabilidad en el acceso a la justicia la edad, la discapacidad, la pertenencia a comunidades indígenas o a minorías, la victimización, la migración y el desplazamiento interno, la pobreza, el género y la privación de la libertad. El COVID-19 agravó esta problemática haciéndola más visible y por ello la ponencia de la doctora Magaloni del día de hoy, además de oportuna, es de la mayor importancia. Doctora Magaloni, agradezco mucho el honor de su presencia y cedo la palabra al consejero Jorge Sepúlveda. Muchas gracias, Héctor. Para mí es un honor que hayamos logrado tener a Ana Laura entre nosotros. Ha estado en varias ocasiones y de hecho yo la conocí, Ana Laura, en una sesión de Derecho Constitucional hace muchos años cuando me dejó los pocos pelos que tengo de punta con los datos que tiene sobre cómo la justicia solamente, o los justiciables realmente que vemos la justicia hecha una realidad, somos los que tenemos los medios y los medios económicos y los medios de conocimiento para hacer. Voy a hacer un breve resumen de la semblanza de la doctora Magaloni, porque como ustedes han de comprender es gigantesca. La doctora Magaloni inició su trayectoria profesional, fíjense, como secretaria proyectista en el Juzgado Tercero Distrito en materia administrativa en el DF. De ahí pasó a ser directora de estudios, proyectos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Tras realizar estudios de posgrado, se incorporó al Departamento de Derecho del ITAM como docente. En 1999 fundó y dirigió la División de Estudios Jurídicos del Centro de Investigación y Docencia Económica, el CIDE, espacio en el cual se ha desempeñado como investigadora y catedrática especializada en reforma judicial, Suprema Corte de Justicia de la Nación y Justicia Penal. Fue integrante de la Red Nacional a favor de los juicios orales y el debido proceso, que en 2008 impulsó la reforma constitucional en el sistema de procuración e impartición de justicia. En el 2016 participó en la construcción de las reformas a la justicia cotidiana que buscaron mejorar el desempeño de las instituciones de justicia más cercanas a los ciudadanos. En ese mismo año fue diputada en la Asamblea Constituyente de la Ciudad de México, donde destacó por sus propuestas en materia de impartición de justicia. Desde 2018 es presidenta de la Comisión Técnica para la Transición de la Procuraduría General de Justicia a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, cargo honorario en el que ha liderado un proyecto de creación de la nueva dependencia a partir de la construcción de un modelo centrado en la atención efectiva a las víctimas del delito. La doctora Magaloni ha sido pionera en el estudio
empírico, cuantitativo y etnográfico del derecho y las instituciones de justicia. Entre sus contribuciones destacan su énfasis en la necesidad de tomar en cuenta los contextos sociales y políticos en los que operan dichas instituciones, así como su visión sobre el papel de la justicia en la pacificación de los conflictos mediante razones y argumentos. Entre sus trabajos más importantes destaca el proyecto Justicia de Barrio en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo Amadero en la Ciudad de México, cuyo objetivo fue medir la conflictividad social en 3 barrios marginados de la ciudad, bajo la hipótesis de que las instituciones de justicia están al margen de los conflictos que viven las personas en contextos de marginación y que ello directamente asociado a la violencia y a la marginalidad. Podría seguir leyendo. Yo, como ustedes saben, además es editorialista en el Reforma, donde cada semana nos pone a pensar, y hoy yo la felicito como mexicano por su labor en la construcción del INE. Gracias, doctora. Víctor. Muchas gracias, Jorge. Antes que nada, quisiera, como ya lo hizo nuestro presidente, agradecer la ardua labor que hizo nuestro consejero Jorge Sepúlveda al conseguir que se hiciera realidad esta sesión. Asimismo, quisiera saludar, tenemos dentro de nuestro auditorio a nuestro expresidente Luis Madrigal. Luis, muchas gracias siempre por incorporarte a estas sesiones tan interesantes. Asimismo, veo en la pantalla a la doctora Patricia Cursain. Pati, muchas gracias por estar aquí. Cuauhtémoc Recendis, muchas gracias, Cuauhtémoc, que es un honor tenerlos por aquí. Varios consejeros del Consejo Directivo de nuestro colegio, coordinadores de comisiones, presidentes de capítulos y mucha gente de los capítulos que está aquí acompañándonos. Les agradezco mucho. También veo con gran gusto que está el presidente de la Fundación Barra Mexicana, José Luis Nazar. Te vemos muy recuperado, Pepe, mucho ánimo. Asimismo a la vicepresidenta de la Fundación Barra Mexicana, Dolores Aguinaco. Lola, gracias por estar con nosotros. Y también destaco la presencia de la licenciada Valeria Chapa, de Abogadas MX. Valeria, es un gusto tenerte con nosotros. Hechas estas presentaciones, solo les quisiera apuntar, como es costumbre en este tipo de sesiones, que las preguntas, cualquiera que sean sobre el tema y sobre la doctora Magolonia, ella nos ha autorizado que se le haga toda clase de preguntas, incluyendo la función actual que es tan importante que está haciendo en el INE, y como es debido, a través del chat las podremos hacer al final de su exposición. Doctora, nuevamente muchas gracias y le cedo el micrófono. Muchas gracias. Adelante. Muy buenas tardes. Es un honor para mí estar ante todos ustedes. Agradezco enormemente la invitación a la barra, a Héctor, a Jorge, a Víctor Olea. De verdad, muchísimas gracias. Me gustaría, esta exposición que les voy a hacer es un trabajo que vengo haciendo desde hace varios años. O sea, no es un trabajo que inicié recientemente, sino es un rompecabezas que he venido armando básicamente por los últimos 5 años. Y empieza así. Empieza contando la historia de por qué en nuestro país existe un orden tan estratificado y vertical, digamos. Por qué es tan difícil para las personas prosperar a través de su talento y su esfuerzo. Por qué quién eres, cuánto tienes y a quién conoces importa a veces más que lo que dice la ley. Y con esas preguntas en mente me he ido abocando, haciendo un rompecabezas de por qué nuestro sistema de justicia reproduce esta estratificación y esta desigualdad. Si yo hubiera pensado que la 4T hubiera tenido una política igualadora, era la de la justicia, pero no la de la justicia social, sino la de la impartición de justicia. Empezaremos con los datos básicos. México
es un país tan estratificado que el 1% de la población más rica concentra 21% de la riqueza. 10%, donde estamos prácticamente todos los que estamos en esta conferencia, concentramos el 64% de la riqueza. Mientras que más del 50% de la población vive en pobreza. Y de esas 11.4 millones son pobreza extrema. Este es el orden excluyente que nos ha acompañado, creo que desde la colonia hasta la fecha. ¿Por qué no lo hemos podido derruir y qué tendría que hacer la justicia para ello? Voy a tratar de contestar esas interrogantes. La tesis central de mi trabajo es que la arquitectura y funcionamiento del sistema de justicia mexicano, así como las enormes barreras para acceder al mismo, sirven para preservar el orden social excluyente y para proteger los privilegios de la élite. Existen dos problemas. Uno, históricamente ha habido una élite que no está sometida al trato impersonal de la ley. ¿Quién eres? ¿Cuánto dinero tienes? ¿A quién conoces? Son variables que impactan y han impactado en el funcionamiento y los resultados de nuestro sistema de justicia. Para la no élite, que son muchísimos, un porcentaje muy amplio de la población vive al margen de la protección de la ley, lo cual dificulta su capacidad para prosperar a través de su trabajo y su talento. O sea, arriba falta la certeza de que la ley nos obliga por igual. Abajo hace falta la certeza de que la ley te protege, si es necesario. Y estos son dos problemas distintos. Me gustaría empezar a hablar de los problemas de abajo. La justicia es un lujo que muy pocos pueden pagar. Según el INEGI, en el 2014, 70% de las familias vivían con un ingreso promedio mensual de 13,000 pesos. Por ingreso promedio mensual por familia. 70% de las familias en México. ¿Quién puede pagar la justicia? O sea, todos los que estamos aquí sabemos lo que cuesta un abogado. Los costos asociados a la complejidad de los procesos judiciales, los costos asociados a las copias, las notificaciones, los costos del juicio, los periciales, más los costos informales de la propina, ¿no? Más los costos del tiempo, más los costos de la demanda. ¿Quién puede pagar con 13,000 pesos al mes un buen abogado? Nuestras defensorías públicas son prácticamente inexistentes y en ese sentido nos quedamos muy atrás de América Latina. Digamos, nunca nos ha interesado poner dinero en nuestras defensorías y hacer accesible la justicia. Y la profesión legal, lamentablemente, está segmentadísima, ¿no? Están los abogados de la élite y luego existe un enorme mercado de servicios legales en donde no podemos confiar en la calidad de los abogados, su incorruptibilidad, y todavía no hemos podido tener toda esta idea de la colegiación y las prácticas que valen y que no valen dentro de tribunales. Este escenario de no poder contar con un abogado, de ser inaccesible el mercado de élite y de muy baja calidad o falta de información sobre los otros mercados, hace que muy poca gente pueda acceder a un tribunal a dirimir un conflicto. La primera pregunta, o sea, esto se divide en dos grandes preguntas. Una población que gana 13,000 pesos al mes por ingreso familiar, ¿qué tipo de conflictos tiene? Y la segunda es cómo van a sufragar los costos del abogado. Entonces, lo primero que tendría que hacer nuestro sistema de justicia es preguntarse un poco más sobre la conflictividad social, sobre por qué se pelea la gente y cómo generar los procesos adecuados para pacificar esos conflictos. Hace como en el año 2000, ya hace casi 20 años, la Secretaría de Hacienda y el Banco Mundial
me contrataron a un equipo del CIDE para hacer un estudio sobre el juicio ejecutivo mercantil. En esos años, y esto se los cuento para que se den cuenta, esta idea de los procesos no están diseñados para el tipo de conflictos que tenemos. En esos años, los bancos querían que se armaran unos tribunales especializados para ellos, bajo el argumento de que ellos eran los usuarios principales del juicio ejecutivo mercantil y que lamentablemente se enfrentaban a un aparato de justicia que tenía sesgos contra ellos, que los jueces tendían a darle la razón a los deudores, que ellos se trataban 9 años en cobrar un pagaré de una tarjeta de crédito y que merecían un trato distinto para poder eficientar el crédito, etcétera, etcétera. Entonces nos metimos a levantar una muestra de expedientes amplísima para medir esas preguntas que decían los banqueros. Que si el abogado tenía sesgos, que el juez tenía sesgos, que duraban 9 años, que eran los principales usuarios. Pues nos dimos cuenta que nada de eso era muy cierto. En realidad, los principales usuarios del juicio ejecutivo mercantil eran 2 personas físicas. Era el principal juicio. La gente se presta dinero en pagarés y tal, y luego no se paga con tasas de interés que nadie puede pagar. La segunda cosa que sucedía es que nadie podía notificar, embargar. 60% de las demandas no pasaban del embargo. ¿Por qué? Porque pues el deudor más que nada estaba en bancarrota, no tenía cómo pagarle. Tercer lugar, que era súper interesante, aquellos que pasaban el embargo, 57% de los juicios se seguían en rebeldía. Es decir, el deudor no tenía dinero para contratar un abogado y 95% de las sentencias eran a favor del acreedor, pero nadie podía cobrar porque el procedimiento de remate era una locura. O sea, lo que realmente nos estábamos atorando era con el procedimiento de remate. El juicio duraba mucho menos que de ahí a que llegaba la primera almoneda. O sea, la primera almoneda, de que se dictaba sentencia, la primera almoneda duraba más que todo el proceso. Pero lo más importante es que 40% de los demandantes querían cobrar menos de 40,000 pesos al mes. Menos de 40,000 pesos. Y tenían enfrente un proceso que era súper barroco y complejo. Esto es algo de lo que me quiero decir cuando decimos no tenemos definida la justicia para el tipo de conflictos que estamos teniendo. Necesitáramos una justicia de small claims, donde no haya abogado, donde lleguen las partes para cobrar 40,000 pesos. Eso es lo que se necesita. Y después ir perfeccionando el remate. Le hubiera ayudado mucho a los contrapartes, pero tengo que decirles que por más que traté de explicar estos datos, nadie los creyó. Entonces volvieron a reformar la ley y volvieron a pensar que el problema era que los deudores trataban de agotar todos los recursos y todos los vericuetos, y eso no era cierto, digamos. Entonces, es bien difícil ordenar el debate si no le hacemos caso a los diagnósticos. Pero lo que quiero decir es que por una primera radiografía para que el sistema de justicia le sirva a la gente, tendría que ser por qué se pelea la gente y cómo podemos pacificar rápido esos conflictos, de qué tamaño son los montos, qué tan rápidos tienen que ser los resultados, etcétera. Esas preguntas no las hemos hecho. Y la segunda, obviamente, tendría que ser cómo construir las defensorías públicas para darle acceso a la justicia a millones y millones de mexicanos, o qué podríamos hacer nosotros como profesión legal para hacer posible que la justicia sea una aspiración de más personas en México. Ahora, yo les decía que el sistema está mal diseñado, y el sistema está mal diseñado precisamente por los dilemas de un sistema federal. Los dilemas del sistema federal son los siguientes. Como todos los países federales, México tiene una jurisdicción local amplísima. Casi cualquier conflicto entre 2 personas va a empezar por la jurisdicción local. Y la jurisdicción federal solamente es excepcional para la entrada. Pero a diferencia de otras federaciones, a través del amparo judicial,
cualquiera puede llegar a la justicia federal en amparo directo después de agotar la primera y la segunda instancia. Es decir, para nosotros, a diferencia de todas las federaciones, el Poder Judicial Federal puede tener la última palabra en cualquier conflicto y en la interpretación de la ley local que se ha de seguir. O sea, establece la jurisprudencia con respecto a la interpretación de la ley. Y aquí me gustaría tratar de poner 2 láminas, a ver si me dejan, a ver si me dejan compartir la pantalla para compartirles 2 láminas de cómo están la asignación de presupuestos en México con respecto a las otras legislaturas. ¿Alguien me puede ayudar? Dice host, disable attendance screen. Un segundito. Voy a intentar hacer la confitriona para que pueda usted compartir pantalla. Gracias. No, a ver, tengo que hacer de la tuya. Para tu video, ¿no? Ay, espérenme. Déjame, apago esto. Yo, a ver. ¿Ya? ¿Se puede? Creo que ya. Me parece que ya puede, ¿verdad? Sí, a ver, déjame ver, sí, a ver si me deja el Dropbox. No me está dejando. A ver, déjeme checar las opciones. Si te la mando, bueno. A ver, intente ahorita en este momento. A ver, voy a ver si lo puedo subir. Box. ¿Qué es Box? Es que no entiendo bien las... No. Ok, no, sigamos. Bueno. Voy a seguir sin láminas, ¿ok? Hice un trabajo hace algunos años con mi colega Carlos Elizondo y me di a la tarea de revisar cuánto dinero se le da a los poderes judiciales locales y federales en los 5 estados federales de América: México, Argentina, Brasil, Canadá y Estados Unidos. México es el país que menos recursos destina, pero por mucho, a la justicia, mucho menos que cualquiera de sus antecesores. Sin embargo, cuando uno compara con cuidado qué es lo que hace México, México le da, como le da a Brasil, muchísimo dinero a la justicia federal. Sin embargo, prácticamente no le da dinero a la justicia local. Y eso hace que se diferencie de toda América Latina. Argentina y Brasil le dan básicamente el doble de recursos a los poderes judiciales federales. Canadá le da 7 veces más recursos a sus poderes judiciales locales y Estados Unidos le da 8 veces más recursos a sus poderes judiciales locales. México es el único que le da 100% más al Poder Judicial Federal, dejando a los poderes judiciales locales en niveles que no se ven en ningún lado de América Latina. Cuando uno vuelve a hacer la misma comparación con sueldos, se da cuenta de nuevo que México es el único país que le paga muchísimo menos a un juez local, pero como 6 veces menos a un juez local que a un juez federal, mientras que Canadá y Estados Unidos prácticamente tienen los mismos sueldos. En Argentina también, en Brasil también, y en Argentina es un poco menor el sueldo de los jueces locales. ¿Qué es lo que nos dice esto sobre la pirámide judicial mexicana? Lo que nos dice es que nosotros, muy tempranamente en nuestra historia, en el siglo XIX, abandonamos la idea de crear poderes judiciales locales. Nos pareció compleja la asignatura y preferimos darle la opción a que los litigantes pudieran llegar al Poder Judicial Federal. Eso se definió en el siglo XIX
Y así seguimos durante todo el siglo XX y el siglo XXI. El resultado es que en realidad tenemos poderes judiciales locales muy frágiles en cuanto a su autonomía, poco financiados, con bajo capital humano, con jueces que ganan muy pocos, con secretarios proyectistas que ganan nada. Y ese aparato judicial es el que dirime las controversias de los ciudadanos mexicanos. En otro estudio que hice, ese poder judicial, yo casi me voy para atrás, 93% de las sentencias de los jueces locales de primera instancia no se apelan, se quedan como tal. 8% apela al Tribunal Superior de Justicia y solamente 2.5% llega al amparo directo. Si nosotros lo vemos con relación a los recursos, quiere decir que nosotros hemos conformado un poder judicial federal para la élite, para los que pueden pagar en tiempo y dinero los costos de llegar hasta una tercera instancia judicial. Para la inmensa mayoría, que ese es, o sea, a mí me parte el corazón saber que 93% de las personas se quedan en ese juez, que todos nosotros sabemos cómo están los juzgados de primera instancia. Y bueno, la Ciudad de México es una cosa, pero los invito a ir a Guerrero, a Chiapas, a Tlaxcala, a Hidalgo. Ahí es donde las personas que logran acceder a un tribunal dirimen sus controversias. Entonces, mientras que para la élite la justicia es cara y lenta, pues tiene que agotar 2 instancias para poder llegar al amparo directo, para la inmensa mayoría la justicia es inaccesible en términos de un mínimo de calidad. La justicia es inequitativa por donde se vea. Y eso hace que se reproduzca nuestra desigualdad. Si no tienes capacidad de defender tus derechos, tu propiedad, tu integridad, tu patrimonio, tu familia, pues en realidad si estás a expensas del abuso y de lo que hagan otras personas, eso empobrece. O sea, eso hace que tu patrimonio nunca sea completamente tuyo, que tu cuerpo nunca sea completamente tuyo, que tu familia no sea. ¿Por qué? Porque no tienes forma de blindarla y protegerla. Y nuestra capacidad de defensa va directamente asociado con la capacidad económica de una manera tal que es imposible no tener una sociedad tan inequitativa y en estos momentos tan enojada, ¿no? Ninguna reforma judicial en México se ha hecho con el propósito de hacer accesible la justicia. Miguel de la Madrid, en 1987, se encargó de la profesionalización, la reorganización y la independencia judicial. Cedillo refundó la Suprema Corte y creó el Consejo de la Judicatura Federal y pues, sin duda la reforma más importante a la justicia que se ha hecho en México. Y Calderón hizo varias reformas, el juicio de amparo, la reforma de derechos humanos, la reforma del juicio de amparo, las acciones colectivas, etc. Pero ninguno de estas reformas se sentó a pensar quién las podía usar y por qué. O sea, hicimos la más ambiciosa reforma en derechos humanos que ha habido en la historia, sin preguntarnos quién podía acceder a ella y cómo podía ser utilizada por los grupos más vulnerables y frágiles. Las agendas de derechos humanos, por definición, son acerca de estos grupos. Nosotros hicimos esta reforma sin reformar nada de la Defensoría Pública en materia local. Digamos, la federal funciona bastante bien. Un sistema de justicia que garantice el acceso efectivo a la justicia a amplios sectores de la población puede romper con un rasgo prototípico de la estratificación social en México, que es que las características de las personas, dinero, poder, influencia y no la ley, son las que determinan las relaciones del poder entre los miembros de la colectividad y entre estos y sus autoridades. Si no es la ley, ¿cómo se genera cohesión social en la base de la pirámide? En la base de la pirámide.
Pues primero, hasta ahorita lo que ha funcionado y cada vez funciona peor, es un sistema clientelar que permite alguna dosis de cohesión social producto de la incertidumbre jurídica en la que vive la gente. Eso lo vi claramente en mi trabajo en Iztapalapa. Las redes clientelares lo que hacen es repartir la escasez entre poca gente, pero con tal de que te toque algo y de pertenecer a alguna, tienes alguna forma de generar cohesión social y disciplina en las personas. A las personas sí las puedes condicionar y sí las puedes manipular a través de las redes clientelares. Segundo, la otra forma de cohesión y organización social es el crimen. La violencia pone una forma de orden en los territorios. Y aunque suene que la violencia es un caos, no. La violencia es quien manda sobre quién y los grupos violentos imponen su orden a la mala. Las dos estructuras terminan generando un tipo de orden social al margen de la ley y al margen del Estado. Y a todos nosotros, abogados, nos debería de preocupar muchísimo. Los vasos comunicantes entre pobreza, seguridad y falta de instituciones de justicia son grandísimos. ¿Qué haría yo para empezar a resolver estos temas? Primero, lo que haría yo es agarrar alguna serie de conflictos emblemáticos, importantes, y resolverlos de forma ejemplar. Por ejemplo, todo el tema de violencia contra las mujeres, la violencia física y la violencia sexual a las mujeres, es un asunto que se puede resolver, que sería políticamente increíble hacerlo y que tendríamos mucho que ganar todos porque esto realmente se acabara. Segundo, yo elegiría algunos conflictos prototipos de violación de derechos humanos con las autoridades y los haría emblemáticos. Por ejemplo, en los barrios marginados, todos los temas que tienen que ver con la policía, con el agua, con la violencia o la complicidad entre policías y ladrones. En ese ámbito se podría establecer algunas de las cosas prioritarias. Y finalmente, si yo estuviera haciendo una carrera política, sin duda pondría una defensoría pública en los barrios más violentos y complicados del país. La gente, y eso es lo que yo quisiera transmitir ahorita, necesitamos más y más experiencias en México en donde la ley te proteja, en donde la ley te cuide, en donde tus instituciones te blinden. Y al mismo tiempo, más ejemplos paradigmáticos que los que están en el poder y los que hemos formamos parte de la élite, nos limita la ley. No nos limita el capricho presidencial, ni nos limita la influencia, no, nos limita la ley. Debe haber un ejercicio de los límites de la ley en el tope de la pirámide y de los beneficios de la ley en la base de la pirámide. Y quizás sí podamos encontrar alguna forma de recomponernos como sociedad, porque sin duda este trabajo que he visto mucho, pues lo que más preocupa es cómo el país se va deteriorando poco a poco, cada vez más caemos en manos de los grupos violentos. Tenemos que hacer algo nosotros como profesión legal y hay mucho por hacer, pero pues significa, así como iniciamos esta conversación, remangarnos las mangas y ponernos a hacer cosas que nos muevan de nuestra zona de confort y que nos obliguen a involucrarnos en problemas que quizá nunca hubiéramos pensado estar involucrados. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Magaloni. De la manera más atenta, pedimos a los asistentes formulen sus preguntas a través del chat.
En tanto recibimos las preguntas, les pediría a los consejeros Jorge Sepúlveda y Víctor Olea me apoyen en el seguimiento de las preguntas. Y mientras quisiera formular la primera, si no tiene inconveniente, doctora Magaloni. Claro. Una posible opción para que las personas en situación de vulnerabilidad tengan acceso a la justicia podría ser el fortalecimiento del servicio de defensoría pública. Pero para llevar a cabo ese proyecto se implicarían partidas presupuestarias muchísimo mayores y condiciones muy diferentes a en las que actualmente se presta ese servicio público. Considerando esa posible opción, ¿usted cree que es viable esta opción con el actual gobierno? Yo creo que esto es pura política local. De la que estoy hablando es las agendas locales. Y yo creo que ahorita los gobiernos, los partidos de oposición están ávidos de políticas que compitan con la izquierda, digamos. Y creo que la propia izquierda o Morena, está ávido de entregar resultados a cosas que ha prometido y no se han logrado. Entonces creo que buscando los contextos, hablando con las personas adecuadas, se puede lograr hacer buenas defensorías públicas en el contexto que está México. Ahora bien, una parte la pueden llevar las defensorías públicas y otra parte las podrían llevar universidades, clínicas de interés público, en los despachos de abogados, litigios pro bonos, la barra que tiene su parte de pro bono. O sea, podríamos sumar distintas maneras en donde la profesión legal asume la responsabilidad social que conlleva la abogacía en un momento en el que México pues la está pasando mal y está cada vez más conflictivo y la inseguridad se va a subir cada vez más y la violencia contra las mujeres y el crimen y los niños y los servicios, o sea, todo ese aparato se está desmoronando y estaría muy bien que los abogados participáramos de forma más activa porque tenemos un montón de instrumentos para lograr pacificar el país. Que nuestra vocación fuera la de pacificar, la de conciliar, la de resolver el conflicto a través de la ley. Y creo que podríamos hacer un ejemplo paradigmático, pero tendríamos que organizarnos y salir todos de nuestras zonas de confort. Que eso es bien difícil, porque no está fácil el país y esta cosa del Zoom, la distancia, o sea, está complicado, yo lo entiendo. Los tribunales están cerrados, pero yo creo, y me encantaría emocionarlos de poder decir, hagamos algo que solamente nosotros podemos hacer, que son defensas jurídicas ejemplares en tribunales. Muchísimas gracias, doctora. Aprovecho para dar la bienvenida a Claudia de Buen, primera vicepresidenta del colegio. Bienvenida, Claudia. Jorge, ¿podrías formular la siguiente pregunta? Encantado. Gracias, Héctor. La verdad es que primero quiero felicitar nuevamente a la doctora Magaloni porque nuevamente me hace sentir la necesidad de dedicarle más tiempo a los temas sociales en lo personal y ver lo bien que la barra lo ha estado haciendo gracias al esfuerzo de Pepe Nazar, que está aquí presente, en todos estos, porque es mucho más las necesidades que hay que la posibilidad de lo que podemos ayudar y pues, cada quien dentro de su territorio tratar de hacer algo para que este México cambie. Yo tenía ahora que platicaba la doctora Magaloni sobre las mujeres y pegado a una pregunta que veo Rosa Rojas Bertis, este México que va a salir de esta pandemia en una crisis terrible, tanto económica como social, ¿qué puede hacer o qué debemos de hacer para cómo empezar por resolver la violencia en contra de las mujeres? Porque es algo que grita y que son de los puntos donde más nos debe de doler a los mexicanos por nuestra idiosincrasia, el tema de la violencia contra las mujeres y el desdén que ha habido en este gobierno contra este problema que es algo que, repito, grita. ¿Cómo empezar desde nuestro pequeño nicho, desde nuestra barra, desde la fundación,
¿Cómo hacerle, doctora? ¿Cómo podemos ayudar a que esto empiece, tan siquiera la pelota, a dejar de correr hacia un lado y tratar de que tome inercia hacia el otro lado? Pues hay un montón de cosas que se pueden hacer en términos de violencia contra las mujeres. Quizá la más problemática es la que tiene que ver con el mundo penal. Y pues aquí hay grandes penalistas, ¿no? O sea, y que como todos sabemos, en las agencias del Ministerio Público realmente no hay investigación de estos casos, las atienden muy mal y descuidan cualquier fase de intervención a tiempo de estas problemáticas. Yo creo que cualquier abogado penalista que puede defender a grandes clientes con éxito podría defender a mujeres golpeadas. En este momento, en el proyecto que hicimos para la Ciudad de México como miembro de la Comisión Técnica para la Transición de Fiscalía a Procuraduría, de Procuraduría a Fiscalía, pues teníamos como en violencia contra las mujeres o en violencia contra los niños, son unidades multifacéticas de servicios. No nada más necesitas al Ministerio Público, necesitas al trabajador social, el médico, necesitas calibrar muy bien de qué tamaño es el riesgo. No en toda solución la mejor opción es meter a la cárcel al señor, eso no es cierto. Los señores son proveedores, son los que traen el dinero. Entonces, la solución de esos conflictos es compleja. Tendrías que intervenir de muchas maneras. En un experimento que sucede en Chile y les va muy bien, les ponen brazaletes y los alejan de la casa, pero no los meten a la cárcel. Y cuidan que no se acerquen a la casa y que sigan proveyendo el dinero que necesita la familia, ¿no? Pero como esas, hay otras soluciones. El tema es que realmente sigue siendo un tema, aunque no lo creamos, marginal en términos de lo que sucede dentro de las procuradurías, de los recursos que se les da y de la iniciativa que hay para tratar de imaginar soluciones efectivas. En América Latina hay miles de opciones que podríamos asomar. A mí me gusta la de los brazaletes porque es barata, pero hay miles. En Estados Unidos también, o sea, solamente es ponernos a hacer las cosas y a presionar para que sucedan. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora. Antes de hacerle la pregunta, que por cierto hay muchas por esta de verdad escalofriante situación que usted nos ha descrito, doy también, al igual que ya lo hizo nuestro presidente, la bienvenida a nuestra primera vicepresidenta, la maestra Claudia de Buen, quien es su deseo también darle la bienvenida y después ya le hago la pregunta. Gracias. Adelante, Claudia. Muchas gracias, Víctor. Gracias, Héctor, Jorge, y sobre todo saludo con mucho cariño y afecto y admiración a Ana Laura. Hola, bienvenida. Hola, otra vez, Ana Laura, te tenemos aquí. Me da enorme orgullo tenerte en la barra, de verdad. Oye, mira, fíjate, Ana Laura, que me estaba cuestionando algo ahora en la pandemia. Yo soy mediadora, como muchos de mis compañeros, y no debemos de mediar cuando hay violencia familiar. Pero yo digo, bueno, hay varios tipos de violencia. Hay la violencia económica, la patrimonial, la psicológica, la verbal, la violencia física, etc. Entonces yo digo, encasillar, no puedes mediar cuando hay violencia familiares, no puedes mediar asuntos de familia, porque siempre hay un tipo de violencia desde la mínima hasta la máxima, ¿no? Simplemente el dejarte hablar con tu pareja, con tu compañero, con tu esposo, con tu esposa, es un tipo de violencia. Pero también lo es, obviamente, esconderle los bienes y también lo es racionalizar el dinero porque no confías en ella, porque ella tiene que hacer el súper, bueno, pues entonces se racionaliza el dinero o la lleva al súper. Entonces, o tú no puedes saber, hazte un lado. Este tipo de frases, micromachismos que existen mucho y también al lado contrario, ¿no? Evidentemente, o microfeminismos podríamos llamarle. A mí me preocupa enormemente que en todos estos 4 meses que llevamos de pandemia, no hayamos podido trabajar los mediadores, primero porque no nos hemos podido recertificar ante un error o lo que haya sucedido en el tribunal a mí me tocaba en noviembre.
Y segundo, porque no nos admiten asuntos donde haya violencia familiar. Mi pregunta es, ¿la violencia familiar, cuando hay golpes o cuando constituye un delito, evidentemente pues no es mediable, porque dice la ley que no puedes mediar cuando existe este desequilibrio brutal entre las partes. Siempre hay desequilibrio. No se puede mediar ahorita en materia laboral, pero se va a poder mediar pronto. ¿Cómo va a haber equilibrio entre un patrón y un trabajador? ¿Cómo va a haber equilibrio entre el proveedor de la casa que genera violencia y una señora que probablemente no tiene ninguna instrucción y se dedica a cuidar hijos? Entonces, esa es una de las preguntas. Yo estaba promoviendo que sí se permita la violencia, pues por lo menos, si no hay juzgados, que se pueda llegar a un arreglo medianamente adecuado o profundamente adecuado, ¿no? No sé qué opines. Ay, yo coincido contigo. Además, creo que, en mi opinión, el castigo penal o la forma en la que funcionan las averiguaciones, la investigación y la judicialización de casos de violencia intrafamiliar no resuelve el problema. No. Y acaba generando muchos más problemas que resolver. Entonces, tenemos que imaginar otras formas de pacificar esas broncas sin que haya La cárcel no resuelve el problema porque en realidad las mujeres no quieren meter a su esposo a la cárcel porque necesitan el dinero, porque también tienen unos hijos, porque hay una relación afectiva. O sea, la cárcel no es la solución de esos problemas. Entonces, imaginemos cuáles sí. A mí las que me gustan son las intervenciones de varios ángulos. O sea, que pueda entrar trabajadores sociales, que pueden entrar psicólogos, que pueden entrar médicos, y que el derecho penal esté ahí como la última razón, el último garante de cosas súper graves y súper inadmisibles, o como telón de fondo para que te sientes a negociar. Y sin duda, cada vez pienso más que mecanismos alternos como la mediación, la negociación, el arbitraje, o sea, nos surgen, o sea, funciona mejor que lo que hoy funciona en nuestra justicia, como les estoy contando, del 90, esa primera instancia mal pagada, con juzgados pésicos, sin infraestructura. Bueno, tratemos de reimaginar cómo gestionar nuestros conflictos, y yo sí creo que el área a desarrollar son justamente las áreas de mediación, de negociación, de arbitraje, fortalecer esas áreas y hacerlas accesibles. Que ahí están tratando los tribunales, pero seguramente si fuera acompañada por nosotros, eso serían áreas cada vez más potentes. O sea, como que me encantaría como volver a pensar las soluciones, dado el desastre que traemos, y decir, ¿cómo nos lo reimaginamos? ¿Cómo podría volver a funcionar? ¿Cómo le puede funcionar a más gente? ¿Cómo nos podemos hacer cargo nosotros? Que 70% de los mexicanos ganan 13,000 pesos o menos. Y si no nos hacemos cargo de eso, nuestro país va a seguir siendo el centro de la conflictividad, del desapego, del desorden, de los abusos. Tenemos que lograrlo, digamos, pero tenemos que partir de la realidad. Y yo sí les tengo que decir que a mí me parece que la profesión legal no hemos adquirido toda la conciencia social que tendríamos que tener en un país que se está dibujando y se está fraguando como el nuestro, digamos, ¿no? Hoy más que nunca necesitamos recobrar el valor social y necesitamos saber que todos nosotros, si cada uno llevara 5 casos pro bono, el país fuera otro. El país fuera otro, porque saben que también da la sensación la élite de tener empatía con nosotros, con los demás, con los que no les va bien en nuestro país, que son muchísimos. Entonces, a mí me encantaría, y coincido contigo, Claudia, se tendría que volver a definir qué tenemos que hacer con violencia intrafamiliar y cómo podríamos entrar en una primera parte. Si no se llama mediación, pues sí hablar y a poner a las partes a dialogar y a ver qué se va a hacer, digamos, con alguna forma de pacificar el conflicto de forma definitiva. Muchas gracias, Claudia. Muchas gracias, doctora.
Ahora sí, una pregunta que de las muchas que hay, la formula por mi conducto la licenciada Dolores Aguinaco y señala, le pregunta lo siguiente: en esta época de pandemia, ¿no considera que el sistema de justicia federal ha estado a la altura en la protección de los derechos humanos de los grupos más vulnerables? A mí me parece que el sistema federal ha estado muy bien. Me gusta todo lo que ha hecho con sus plataformas informáticas, la firma electrónica, etcétera, etcétera. Pero de nuevo, el sistema federal solo cacha poquito de lo que tendría que cachar el sistema de justicia. Y mientras que el sistema federal ha tenido la visión y los recursos para poder hacer esto, los locales han estado cerrados en medio de la pandemia. O sea, como si la pandemia no trajera conflictividad. Entonces, a mí lo que me ha partido el corazón, más que nada, es ver a los juzgados locales cerrados, con muy pocas apertura de ver cómo sí van a abrir. Es un poco paradigmático que las fiscalías estén abiertas y los juzgados locales no, porque se atora todo, porque no acaba de fluir y porque la justicia no es un servicio no esencial, es un servicio esencial y tendría que haber estado abierto de formas distintas. Pero los casos que dice Claudia, o sea, como en casos de violencia intrafamiliar no te cacha nada, todo lo que hace la fiscalía no lo cacha bien los juzgados locales. Entonces a mí sí me da tristeza que la justicia local no haya estado a la altura. Muchas gracias, doctora. El licenciado René Gavira, por mi conducto, formula la siguiente pregunta. Doctora, el enfoque de sus análisis casi siempre va volteado a ver al aparato judicial, pero en un esfuerzo de autocrítica, el gremio de los abogados postulantes hemos abonado o tolerado el acceso a la justicia. En la pandemia hemos visto frenado el acceso a la cuestionable práctica del alegato de oreja. ¿Cuál es su opinión? A mí me parece que los abogados tenemos mucho que reflexionar sobre las prácticas que rigen a la impartición de justicia en México, digamos. Y yo sí creo que hay mucho que criticarnos y mucho que criticar a los tribunales y mucho que mejorar, digamos. Pero lo mejor sería que cada quien nos hiciéramos cargo de lo que nos toca, de lo que es nuestra responsabilidad. El alegato de oreja, yo escribí un artículo sobre el alegato de oreja. El alegato de oreja, para que deje de funcionar, tenemos que sustituirlo, porque las partes sí necesitan hablar con el juez, sí necesitan contarle su historia, sí necesitan sentirse escuchadas, sí necesitan poder poner su punto de vista. Y en cualquier parte del mundo, los litigantes necesitan hacer eso. Lo que tendría que suceder es que fueran una audiencia pública. O si se invita a una parte, se invita a la otra. Lo que no podemos hacer es desaparecer el alegato de oreja y no sustituirlo con algo. Porque a mí me parece que sí necesitamos los abogados hablar con el juez, hacerle nuestro punto de vista. Y la forma de hacerlo en obscurito es completamente equivocada, es completamente como vieja. Ya ningún juez en el mundo se reúne en solitario con una de las partes. Se ve muy mal. Y en un país que nos acusa, ¿no?, con tanta corrupción, con tanto influyentismo, pues eso lo tendríamos que curar. Y lo que estoy segura es que muchos hacen alegatos de oreja que no van más que al alegato de oreja, que no hay nada de corrupción, que le quieren expresar su punto de vista al juez y ya. Solamente hay que hacerlo bien. Hay que hacerlo bien y hay que obligar a este diálogo entre las partes frente al juez. A mí me encantaría que la Suprema Corte, en vez de recibir a los litigantes, hiciera una pequeña audiencia, como sucede en Estados Unidos, y cada una de las partes defendiera su caso en tiempo corto y los ministros y ministras les hicieran las preguntas pertinentes. Eso obligaría a todos los ministros a estudiar bien el asunto y a las partes a prepararse para ver exactamente por qué su asunto merece la atención de los 11 ministros de la Corte. Eso a mí me encantaría que sucediera. Muchas gracias. Jorge.
Sí, doctora, este punto que nos señala sobre la justicia cotidiana, ¿cómo? Y recuerdo bien, paréntesis, ahora que tuvimos nuestro congreso en La Barra, allá en Mazatlán, subía yo a uno de los taxis y le platicaba la típica pregunta de cómo está la inseguridad, acaba de pasar el culiacanazo, me dijo, aquí no pasa nada, aquí todo se resuelve en la junta. ¿Y cuál es la junta? A la junta, si usted le roba algo, usted me dice, yo lo llevo aquí a la junta. La junta evidentemente es un tribunal de los malos y esos malos son los que deciden. Entonces, ¿cómo rehacer el tejido en México, local y federal, sobre todo local, para... Es local, para que vuelva la gente a confiar en la justicia. Un poco nos tocaba este tema, pero creo que es fundamental el por qué la gente cumple con la ley, ¿no? Cómo hacer que la gente empiece a cumplir con la ley, pero la ley que nos damos los mexicanos, no la que nos imponen los malos, ¿no? Mira, la ley se cumple muchísimas veces. El mundo que nosotros vemos, los abogados, es el mundo del conflicto, en donde la ley está en duda. O sea, justamente estamos peleándonos porque una de las partes no acató o porque una piensa que el derecho dice una cosa y la otra piensa que el derecho es otra. Y en el mundo del conflicto, la pregunta es cómo se pacifican los conflictos a través de las instituciones legales, a las instituciones jurídicas. Y hay muchísimo que hacer. 3 variables claves. Que las partes se sientan escuchadas. Es súper importante para legitimar el fallo de un juez. Segundo, que las partes sientan que el juez no tiene sesgos a favor de una de ellas. Que hay un trato verdaderamente imparcial. Esa es súper importante. Y la tercera, que las partes entienden el juicio. De qué se trata, por qué va a pasar esto, que no les parezca una olla oscura de esas 3 variables. En la literatura académica de procedural justice es lo que genera confianza en los tribunales. Los repito, que te sientas escuchada, que te sientas tratada con dignidad e imparcialidad y que entiendas lo que está pasando. Para mí, estos fueran los ejes para reformar la justicia local, para buscar que eso suceda en todos los casos. Y si eso sucede, vamos a aprender a confiar en que el que gana o pierde no lo gana porque tiene dinero o influencia o conoce a no sé quién, sino porque la ley lo protegía o porque el juez interpretó la ley de esa manera, pero sin que exista la sensación de que es por otras variables distintas a lo que estaba en juego o a lo que se estaba discutiendo. Falta una reforma judicial local, transversal, profunda, seria, real. Y yo no sé de dónde sacar el capital político para eso, pero sin esa va a ser muy difícil que México se pacifique, que en México volvamos a encontrar la forma de hablarnos a los ojos sin estarnos peleando todos contra todos, que es tremendamente doloroso y desgastante, improductivo. Y pues no, así el país no va a salir de la crisis económica en la que estamos inmersos, digamos. Muchas gracias, doctora. Por mi parte, quisiera iniciar con una reflexión que en el chat pone precisamente nuestro consejero Jorge Sepúlveda y que me parece importante subrayar. Y dice Jorge: la Barra Mexicana nos exige a sus miembros a certificarnos y dentro de los elementos que se analizan es la parte pro bono. Aquí precisamente están dentro del auditorio tanto el presidente como la vicepresidenta de la Fundación Barra Mexicana. Pero debemos hacer un autoanálisis de todos los que tenemos los medios para ayudar. Sin duda, para que esto sirva a la sociedad, nos tiene que doler a todos los que ayudemos. Jorge, coincido plenamente con tu punto de vista y debemos de seguir trabajando mucho en el tema. Pero la pregunta, porque este era solo un comentario de Jorge, es la siguiente, doctora. César Alejandro Rincón Mayorga
por mi conducto, se la formula de la siguiente manera y dice: sobre justicia constitucional, ¿qué clase de solución propondría usted? Pues en este momento el amparo contra leyes y los beneficios que estos ofrecen son exclusivos para personas que pueden pagar un abogado que tenga la habilidad para promover esta clase de demandas. Muchas gracias. Sí, amparo contra leyes o amparo contra actos, digamos. O sea, la verdad es que no tenemos accesibilidad a defensorías públicas que pudieran llevar estos casos en nombre de los ciudadanos, ¿no? De los ciudadanos que no tienen dinero. Y yo creo que pues la barra puede hacerlo y podemos hacerlo. Y yo no sé por qué en México no hemos logrado que en los despachos tener un área pro bono sea parte de lo que los llena de legitimidad y lo que hace atractivo para los pasantes escoger las firmas de abogados. En Estados Unidos hay pasantes, cuando salen los egresados de Harvard, Yale y todas estas escuelas, escogen despachos a veces o muy motivados por la práctica pro bono del despacho al que van a trabajar. Sería increíble que entre todos lográramos que la práctica pro bono del despacho sea parte de los assets que propone el despacho a los cuadros que quiera atraer, digamos. Que algo de esta idea de... Yo que doy clases me doy cuenta que todos los que estudian Derecho tienen en el corazón esta idea de la justicia, esta idea de colocarse en el abogado que defiende causas y como por convicción y por valores. Y eso se tiene que seguir estimulando dentro de la formación. Lo que pasa es que parece que pasamos al mundo práctico y esas variables ya no cuentan. Y lo que cuenta son las horas facturadas y no sé qué, no sé cuánto. Ojalá le pudiéramos volver a agregar a ese pool de opciones la idea de que el valor social de la abogacía y las cosas que hacemos porque creemos en ellas cuentan tanto para hacernos felices, para darle propósito a la vida, para creer que vale la pena, que valdría la pena introducirlas en un despacho porque generaría como entusiasmo, o sea, entusiasmo por lo que uno hace, y eso me parece que no lo debemos de perder los abogados. Y ojalá se hiciera más. Muchas gracias, doctora. Perdón, pero es muy tentador el comentario que hace, muy provocador. Quisiera comentar, en los Estados Unidos y en otros países, el servicio social o el servicio pro bono no es un tema optativo o resultado de la buena fe de los abogados. Es una obligación deontológica impuesta por los códigos de ética estatales, porque en esos países los códigos de ética son derecho positivo. En el caso mexicano, los códigos de ética de los colegios no son derecho positivo, no se puede hacer valer en los tribunales. Y consecuentemente, uno de los principales efectos de la colegiación y certificación obligatorias es que se impondría, además de la educación jurídica continua, un control ético de la profesión y una obligación permanente de servicio social. Pero a usted que maneja muy bien los números, en el país tenemos alrededor de 300,000 abogados. No sabemos exactamente de esos cuántos ejercen la profesión, pero grosso modo es el universo. De esos 300,000, 6,500 están afiliados a la barra mexicana. Es decir, aun cuando el 100% de los barristas colegiados en la barra y en otros colegios prestaran, cosa que no sucede, pero si todos prestaran ese servicio social, ni así cubriríamos las necesidades del servicio social en nuestro país. Sería como sacar el agua del mar a cubetadas. Pero una colegiación obligatoria que impusiera la obligación deontológica a todos los abogados, colegiados o no colegiados, a prestar este servicio social o pro bono, por supuesto que tendría un efecto multiplicador que no requeriría de grandes partidas presupuestarias de los gobiernos federales o locales para llevarlo a cabo, y sí una gran calidad o incremento en el servicio para que esos 300,000 o el número que sea de abogados por obligación preste ese servicio como una condición para poder
seguir ejerciendo. Sé que es un tema diferente, pero quería traerlo a colación. No es tan sencillo. Y he visto muchos comentarios de abogados, imagino no barristas, que sugieren la idea de vamos a organizarnos para dar servicio social. Ya tenemos una fundación Barra Mexicana. A los que no sean barristas los invitamos a que se sumen al esfuerzo del servicio social o servicio pro bono. En internet pueden encontrar los datos de contacto, Fundación Barra Mexicana, para que se sumen a esa labor quijotesca. Mayra Eternoth le pregunta lo siguiente, doctora. Dice, muchas gracias, doctora, por su brillante exposición. En el tema de la violencia contra las mujeres, ¿usted cree que los refugios para mujeres de alguna manera fomentan la salida de las mujeres de la vivienda conyugal y ponen a las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad? No, las mujeres que se salen es porque ya las van a matar, digamos. O sea, las mujeres que ya están en los refugios son mujeres que padecen un tipo de violencia que ya pone en riesgo su vida. Esa violencia es la que tendría que atender muy rápido el Ministerio Público. Hay otras que son las violencias cotidianas de los gritos y de los desencuentros y de que hay mucha tensión, tal y tal, que son las que quizá Claudia de Buen y yo decíamos, ojalá se pudieran atender de una forma distinta a pensar que la única vía es el Ministerio Público. Pero hay una violencia, no toda la violencia es igual, hay una violencia de género que sí mata. Y para esa necesitas los refugios. O sea, ya cuando estás en ese nivel de violencia necesitas poderte salir para sobrevivir. Y eso es, nomás quiero aclarar que no es toda la violencia de género. En la Ciudad de México, 9% de las carpetas de investigación son por violencia intrafamiliar. De esas, 1% es muy grave. El otro va variando de variedad, pero hay uno que es muy arriesgado y es muy grave y es muy peligroso. Y el problema es que todos están metidos en la misma canasta y las mujeres que están padeciendo violencia muy grave a veces no saben qué hacer, ni a dónde acudir, ni cómo protegerse. Y acaban muriendo. Conozco en San Luis Potosí una mujer que entró a las 9 de la mañana, en media hora había presentado su denuncia y a las 4 de la tarde estaba muerta, porque no lograron establecer de qué nivel era la violencia que estaba viviendo, la peligrosidad. Lo primero que hace un ministerio público es evaluar la peligrosidad y en función de eso se toman acciones. Pero nuestras agencias están tan mal diseñadas que parece que ir a presentar una denuncia de violencia intrafamiliar es lo mismo a que si te robaron el celular en el transporte, digamos, que también es grave para mucha gente, pero pues no es igual. Falta mucho que hacer en ese tema. Jorge. Gracias. Tenía el mute y gracias, doctora. En el chat, Héctor Mata Bravo, presidente del capítulo de Guanajuato, le hace la siguiente pregunta. En relación a su última tarea en el nombramiento de consejeros del INE, ¿considera que fuera de temas políticos el sistema actual garantiza la independencia del nombramiento y del instituto? Fíjense que fue muy interesante participar en este proceso. Como ustedes saben, en 2014 se modificó el proceso de selección. Antes, en realidad, como que se sabía que los partidos se repartían cuotas, digamos, y que hacían alianzas y que realmente los nombres de los candidatos tenían partido político arriba, digamos, había unas cuotas. El nuevo sistema de nombramiento rompe radicalmente eso, porque abre una convocatoria abierta a todos aquellos que se quieran sumar, que crean que tienen las capacidades que se requieren para el cargo. Lo que hace es que casi, ¿qué les gusta? Más del 80% de los que se postulan vienen del servicio
civil de carrera electoral. Trabajan en las OPLES locales o trabajan en el INE o han trabajado en la sala superior del tribunal o en el tribunal, en alguna de las áreas del Tribunal Superior de Justicia. O sea, de repente estás entrevistando a personas que vienen del servicio civil de carrera, que son técnicos, que conocen un montón de cosas, que son menos conocidos que los que hemos tenido, y que porque son técnicos son menos políticos. Entonces, la lista final, en realidad, cuando ustedes ven esa lista final, ustedes no podrían decir, este le late al PAN, este seguramente le gusta Morena, porque en realidad son una serie de funcionarios profesionales que llevan muchos años dedicados a esto y son bastante poco conocidos. Y a mí me parece que esa es la forma en la que la Constitución resolvió el tema y que lo que genera, sí, son técnicos electorales que llevan muchos años dedicados a este tema y que son mucho menos afines a cualquier partido político y que quizá lo que hicieron es coronar el servicio civil de carrera con la posibilidad de que todos ellos pudieran al menos aspirar a formar parte del INE. Eso es lo que es mi experiencia. Y si quieren gente famosa, importante, tal y tal, pues el mecanismo de nombramiento no te da para eso. Pero yo sí creo que en esta camada de las quintetas, por lo menos en lo que ha sido mi trabajo y el del comité técnico, puedo decir que hay muy poca injerencia de que digas, híjoles, este es demasiado cercano al PAN, este es súper cercano al PAN. No. Y esos, en el proceso de evaluación, los descartamos muy rápido. O sea, como una variable importante para el comité fue la autonomía política. Que no queríamos que hubiera la menor duda en la designación de que las personas no estaban vinculadas a un partido político. Entonces, si se deshació la lista y si ahora están impugnando a Ackerman y tal, les puedo asegurar que no tiene nada que ver con el perfil de personas que están adentro, porque realmente son desconocidos. Son mucha gente desconocida, profesional, que conoce su tema y que lleva muchos años trabajando en alguna entidad federativa o a nivel nacional organizando elecciones. Víctor. Muchas gracias, Héctor. Doctora, la doctora Patricia Kursheim la felicita y hace el siguiente comentario y pregunta su opinión al respecto. Lo que ha expuesto tiene el fondo de la verdad y solo agrego la corrupción que permite que quienes tienen dinero compren los favores legales. A esto, que me parece un problema con más dificultad para superar, es la venganza de los juzgados. Los juzgadores se ven presionados por amenazas y acciones delincuenciales, como el último ejemplo de Colima. ¿Qué opinión le merece esto, doctora? No sé cuál es el último ejemplo de Colima, pero sí he conocido. El del juez que asesinaron, el juez de distrito. No, es súper triste. Ese es crimen organizado, punto. Ahora, yo sí creo que además del crimen organizado hay otras formas de corrupción judicial en nuestro país, que el ámbito local es más vulnerable que el federal, pero no está exento el federal, y que parte de la corrupción sucede por los abogados. Yo algún día hice un trabajo sobre cómo sucedía la corrupción judicial y los intermediarios y los consejeros de la judicatura y cómo había relaciones entre la carrera judicial y los miembros del Consejo de la Judicatura, los presidentes de los tribunales superiores, y yo creo que todos ustedes lo conocen, ese fenómeno. Y ese fenómeno existe porque porque ahí participa todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, debemos de tener muy claro que eso tiene que acabar y solamente va a acabar cuando la profesión legal se alíe para que acabe. Siempre lo he dicho yo, que en la medida que la profesión legal hagamos un pacto de que nadie usa al intermediario,
posiblemente esos intermediarios dejarán de existir. Pero entiendo la presión de el otro ya consiguió un intermediario, ¿qué voy a hacer? El litigio vale tanto, voy a perder, etcétera, etcétera. Ojalá cambie esa parte del país. Sí quiero decir que es una corrupción mínima, de muy pocos casos, con relación al volumen que llevan los tribunales, pero le hace mucho daño al Poder Judicial, porque hace que se condicionen las plazas para jueces a personas que están dispuestas a someterse al designio del presidente del tribunal o de alguno de los consejeros. Entonces, en vez de tener una carrera judicial en donde elijamos a los más capaces, vas eligiendo a los más dóciles y a los más leales. Y eso reduce completamente la capacidad de tu poder judicial. Los poderes judiciales son el servicio público por más personal, porque en realidad, a diferencia de otros, este sí depende de un señor con su cabeza argumentando una sentencia. Es así de simple. Las cabezas, quiénes entran, cómo piensan, qué creen, es fundamental para que haya un poder judicial de excelencia. Si se premia la obediencia, la docilidad, perdemos todos, porque dejemos de invitar a ser nuestros jueces a los más capaces, a los más inteligentes, a los que tengan mayores convicciones por la justicia, digamos. Y ese es un problema, de nuevo, cuando digo necesitamos una profunda reforma en el ámbito local, esta forma parte de ella, la corrupción judicial en el ámbito local. Creo que es mucho más frecuente que en el ámbito federal, existe, y creo que depende de todos nosotros que algún día acabe. Doctora, muchísimas gracias. Como dije al inicio, es un verdadero placer y un honor contar con su brillante presentación. Quisiera pedirle a manera de cierre un comentario final a usted y a mis comoderadores, Jorge Sepúlveda y Víctor Olea. Por favor, doctora. Un comentario final. Pues miren, nada más me da muchísima emoción. Es la primera vez que estoy ante tantos abogados reconocidos, importantes, que han hecho cosas tan importantes por México, por la justicia, que todos los días defienden, llevan, hacen, y admiro muchísimo ese trabajo. Y me gustaría muchísimo poder emocionarlos con la idea de que es un momento complejo para el país y que requiere de la abogacía y que requiere que los abogados volvamos a resaltar el valor social de lo que hacemos. Tenemos un país que está muy conflictivo, muy polarizado, muy peleado. De nosotros dependerá en parte de la pacificación de ese proceso, porque la pacificación tiene que ser la ley, tienen que ser los argumentos, tienen que ser las pruebas, tienen que ser las razones, no la imposición y no la fuerza. Y me encantaría saber, ¿no?, que este conjunto de abogados destacados, importantes, relevantes, se suman a ello como parte de su compromiso profesional para que podamos transitar y sobrellevar este momento tan complejo y profundamente doloroso que está pasando el país. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por su tiempo. Gracias, doctora. Jorge. Gracias, doctora. Nuevamente, como cada vez que la escucho, me deja pensando, como me encantan las pláticas que nos hacen pensar, nos hacen reflexionar sobre si estamos o no ayudando a México y que lo que estamos haciendo necesitamos hacer más. Al final del día, la barra nos exige, y bien exigido, que hagamos trabajo pro bono, pero creo y Pepe Nazar, mi amigo, que no nos dejará mentir, el presidente de la Fundación, es un mar de problemas contra una pequeña ayuda que damos en la Fundación, y ayudamos muchísimo con todo, pero el mar de problemas es gigantesco. Le agradezco que haya aceptado la invitación, y le agradezco también que nos mueva para que todos los que estuvimos presentes entendamos que necesitamos ayudar más a México y ayudar a los desprotegidos. Mil gracias, doctora. Gracias a ustedes. Hasta luego. Víctor. Por último, doctora, muchas gracias por su
atención, por su brillante exposición. Me sumo a las felicitaciones. Quedaron muchas preguntas en el tintero, pero ya no hay más tiempo. Y desde luego agradecerle su siempre decidido apoyo para la barra mexicana. Es un honor contar con su presencia. Muchas gracias, Héctor. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.